Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Muy buenas tardes a todos. Gracias ahí por su asistencia. Esta sería la novena clase de laboratorio ya. Es viernes 26 de septiembre de 2025 a las 17:20. Entonces, primero vamos a comenzar siempre con los anuncios importantes que no están aquí. Por acá, la presentación que no hay anuncios hoy. Ahora sí. Entonces, anuncios importantes. Lo primero, el proyecto. Hoy le vamos a dar lectura a lo que sería el proyecto, el primer y único proyecto de la clase de laboratorio. Entonces, quédense atentos ahí. El proyecto ya está cargado ahí desde inicio de semana. Esperaría que alguien le haya echado un ojo, leído, ver de qué trata. Pero igual hoy le vamos a dar lectura y vamos a resolver cualquier duda que puedan tener. Segunda cosa importante, notas en TT. Por favor, muy importante, vayan a revisar que ya tengan sus notas actualizadas. Hasta este momento deberían tener ustedes ya notas de sus hojas de trabajo hasta el momento, o sea, hasta la hoja de trabajo número 4 de las primeras dos prácticas. Lo que deberían ya tener notas. Si alguien tuviera algún problema o alguna discrepancia ahí, por favor me lo hace saber y así podemos revisar. Pero pues deberían estar en orden. Yo estuve revisando y según yo todo está correcto. Dice cuándo se entrega el proyecto. La fecha de entrega está para el 16 de octubre. El 16 de octubre, que es jueves. Pero todavía puede ser de que la mueva al 17, porque no estoy seguro de cuándo va a ser la calificación. Porque el proyecto lleva más tiempo de calificar. Ahorita estamos dando prácticamente 10 minutos por persona. Y con el proyecto va a ser un poco más, entonces muy difícilmente lo vamos a sacar en un día. Así que todavía tengo que ver bien cuándo va a ser la calificación. Es muy posible que toque calificación entre semana. Entonces, pues váyanse mentalizando para eso. Pero yo siempre pues les aviso con tiempo. ¿Qué más? Qué rápido termina el semestre. Sí, y la verdad es que sí, ya va volando. ¿Va? Lo siguiente, las conferencias de ESIS. Va. Con esto, como en semestres anteriores, en la coordinación de ESIS nos dicen que tenemos autorizados darles una cierta cantidad de puntos si ustedes participan a las conferencias ahorita de los congresos para motivarlos a que vayan. Entonces, por participación esta vez vamos a darles un total de 5 puntos netos para los que vayan a dos conferencias que ahorita les voy a decir cuáles son. Bueno, igual todavía somos poquitos, entonces Gonzalo te lo busca, así ya lo miran todos. Pero sí, entonces cosas se toman en cuenta, son conferencias presenciales a que ustedes tienen que ir y tienen que tomar ahí fotos de como la constancia de que asistieron a las conferencias y si todo está en orden, pues tendrían ustedes 5 puntos netos del proyecto. Sí, es bastante para que consideren su potencial participación en los congresos, si quieren. ¿No? Y por último, el foro de la semana.
Y ahí está ya disponible el foro de la semana, pues si tienen cualquier duda o pregunta, pues con mucho gusto ahí les vamos a resolver. Entonces, bueno, no sé si alguien tiene alguna duda o pregunta o algo que quiera comentar antes de que entremos al contenido de la clase de hoy. Notas de la práctica ya debería aparecer en DTT. Sí, ya deberían aparecer. ¿No te aparecen? No. ¿Qué canal sos? Ahorita rapidito. Ahora dice que no les aparecen. Pero sí se calificaron. Va, vamos a ver. Notas. Y en el Excel sí les aparece, ¿no? El Excel de notas, el que está en la web. ¿Sabe? Excel tiene un Martín Sombrero. Prácticas. ¿Tienes nota en el Excel? Ah, no, no, sí, sí, tienen razón, perdonen. Eh, sí, es que como se dio prórroga, entonces yo ya mandé las notas, pero el ingeniero tiene que autorizarlas porque se emitieron después del tiempo asignado. Entonces sí, es verdad. Aquí veo que todavía el ingeniero no las ha autorizado, entonces por eso no les, seguramente no les aparece a nadie, pero sí es por eso, perdón. Entonces sí, yo ya las cargué, pero no las ha aprobado el ingeniero. Pero cuando las apruebe ya debería desaparecer, pero sí, prácticamente son las mismas que están en Excel. Entonces, pero para lo demás, sí, por ejemplo, la hoja de trabajo 4 3 2 y 1 ya deberían tener nota ahí. Entonces, esa pues al menos sí, revísenla. Y en la práctica, bueno. Entonces, sí, es por eso, perdonen ahí la confusión. Pensé que ya la había autorizado. Hace tardó un poquito. Pero bueno, no sé si hay más dudas o preguntas. ¿Todo bien? ¿Alguien sí ya leyó el enunciado del proyecto? Está divertido. Está interesante. Está fácil. Ahora está fácil. Bueno, vamos a comenzar entonces. Entonces, esta es nuestra agenda para el día de hoy. Vamos a ver lo que sería la protección. Eh, Hoy estamos empezando la unidad de administración, ¿no? Está mal el título. Esta es la parte de protección y seguridad. Pero vamos a ver los temas de protección, privilegios del nuevo usuario y kernel, el control de acceso, seguridad, modelos y principios de seguridad y vulnerabilidades del sistema operativo y medidas de seguridad. Entonces, esta clase en realidad se suponía que la íbamos a ver antes de la conferencia, pero los atrasos que hubo ahí, pues al final se terminó dando después de la conferencia. La idea era que fuera una introducción, entonces nos vamos a ir más o menos rapidito porque creo que son cosas un poco repetitivas en relación a la conferencia. Vamos a enfocarnos un poco en algunos temas que no se vieron ahí y luego vamos a ver un ejemplo que sí ya les va a servir para el proyecto, que realmente es lo que más les interesa. Y por último, pues leer el enunciado. Ese es como un keyword. Sí, sí, prácticamente la idea es esa, un control remoto. Entonces, bueno, competencias que vamos a desarrollar el día de hoy. Entender el marco de referencia o estructura lógica general de un sistema operativo que le permite la utilización, análisis y diseño de sistemas operativos y evaluar sistemas operativos para soluciones específicas. Muy bien. Ahora sí aparece el tema de protección y seguridad. Entonces, protección. Protección se refiere a un mecanismo para controlar el acceso de programas, procesos o usuarios a los recursos definidos por un sistema informático. Este mecanismo debe proporcionar un medio para especificar los controles que se impondrán junto con un medio para hacerlos cumplir.
La protección se concibió originalmente como un complemento de sistemas operativos de multiprogramación, de modo que los usuarios no confiables pudieran compartir de manera segura un espacio de nombre lógico común, como el directorio de archivos, o compartir un espacio de nombres físicos común, como la memoria. Entonces, la protección y seguridad es algo que viene desde los inicios de los sistemas operativos, básicamente, pero aquí menciona justamente la parte de multiprogramación. ¿Por qué? Con la multiprogramación, pues apareció, aparte de la concurrencia en la ejecución de programas, pues el concepto de multiusuarios. Entonces, al inicio se trataba de, por decirlo de alguna manera, que muchas personas usaban la misma computadora. Entonces era lo más común. Hoy en día casi que tenemos un usuario por computadora, pero antes era muy común compartir eh, una computadora entre varios usuarios. Entonces ahí mismo era donde surgía la necesidad de tener algún sistema de protección o seguridad, no solo para usuarios externos, digamos, usuarios no autorizados, sino que también para controlar el acceso entre los diferentes usuarios, para poder tener medidas de seguridad que evitaran que ciertos usuarios accedan a ciertas regiones de memoria o archivos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la protección? Pues la más obvia es evitar el acceso no autorizado. También asegurar que cada componente del programa activo en un sistema utilice los recursos del sistema solo de manera consistente a las políticas establecidas y la detección de errores. Entonces, ¿cuál es el principio de la protección? Algo que se mencionaba y mencionó José durante la conferencia. Creo que tal vez es lo que esperaría yo que se quedara, o la parte más importante de todo este tema de protección y seguridad, que es el principio de privilegio mínimo. Yo creo que esto es algo que no se le pone mucha atención generalmente a lo largo de la carrera. De hecho, se le pone muy poca atención a lo largo de la carrera, porque nosotros casi siempre nos enfocamos en desarrollos de prueba, en entornos de pruebas. Entonces no le ponemos mucho ojo. Nosotros cuando creamos una base de datos, levantamos un Docker container ahí con Postgres, lo que sea. Eh, Nunca nos enfocamos en, por ejemplo, crear un nuevo usuario, asignarle permisos, generalmente porque está, en cierto modo, de más, porque difícilmente vamos a exponer ese servicio a, a un nivel de producción, digamos. Entonces está casi que de más. Pero ya cuando estamos hablando de entornos de producción, pues esto es definitivamente indispensable y es imposible pensar en mandar una base de datos a producción con el usuario root, con los permisos de superusuario. Eso sería una locura. Entonces, el principio de privilegio mínimo prácticamente se basa en la idea de que nosotros solo le vamos a dar los permisos a un usuario de acceder lo mínimo necesario para que pueda realizar sus tareas. Entonces, por ejemplo, si un cierto usuario lo único que necesita hacer es leer unos ciertos documentos de alguna carpeta, pues el único permiso que debería de tener sería de lectura de esa carpeta específica. No estamos hablando de que en esa es su carpeta con la que trabaja, entonces le vamos a dar permisos de escritura, ejecución y lectura. No, ¿para qué? Si lo único que hace es leer archivos. Entonces, solo se le da el de leer. Eso obviamente tiene varias implicaciones que limitan al usuario en las cosas que puede o no hacer. Pero justamente esa es la idea, de que si su tarea solamente es leer archivos, no debería estar tocando nada más. Incluso si se trata, porque ya no estamos hablando de una cuestión de principios o éticas o moral o lo que sea, ¿verdad? Digamos, tal vez la persona sea muy confiable, sea el mismo dueño del, de la empresa o qué sé yo, pero aún así debería tener solo acceso para realizar las tareas que necesita, independientemente de quién sea. Entonces, algo que se busca siempre evitar en todo tipo de desarrollo, aplicaciones, programas, sistemas, es usar al superusuario. Es muy arriesgado tener un usuario que tenga tantos permisos, tantos privilegios. Es siempre muy peligroso. Muy bien, entonces aquí un sistema operativo que sigue el principio de privilegio mínimo implementa sus funciones, programas, llamadas al sistema y estructuras de datos de modo que la falla o el compromiso de un componente cause el daño mínimo y permita que se produzca el daño mínimo.
El desbordamiento de un buffer en un daemon del sistema podría causar que el daemon falle, por ejemplo, pero no debería permitir la ejecución de código desde la pila del proceso, que permitiría a un usuario remoto obtener privilegios máximos y acceso a todo el sistema, como sucede con demasiada frecuencia hoy en día. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de esto del principio de privilegio mínimo? Pues justamente eso, que si en algún momento se ve comprometido un acceso, cause el mínimo daño posible. Regresando al ejemplo de antes, si el usuario lo único que podía hacer era leer archivos, si ese usuario por alguna razón, no sé, lo hackean, le mandan un correo que dice te ganaste un cupón de 50 quetzales, solo haz clic aquí y termina comprometiendo a ese usuario, la persona que gane acceso a ese usuario, lo más que va a poder hacer es leer archivos, que podría ser bastante peligroso. Si son archivos confidenciales, podría ser muy, muy crítico. Pero sería aún peor si ese usuario tuviera, además de acceso a leer los archivos, a modificarlos, podría el usuario, además de hacerse un backup de todos los archivos que hay, podría después decidir eliminarlos. Imagínense si no hay backup de esos archivos, ya valieron. Entonces, la idea es de que si cualquiera de esas credenciales, accesos, llega a estar comprometida, pues que cause el mínimo daño posible. Muy bien. Entonces dice que administrar usuarios con el principio de privilegios mínimos implica crear una cuenta separada por cada usuario, con solo los privilegios que el usuario necesita. Un operador que necesita montar archivos de respaldo en el sistema tiene acceso solo a los comandos y archivos necesarios para realizar el trabajo. Algunos sistemas implementan control de acceso basado en roles o Role-Based Access Control o RBAC para proporcionar esta funcionalidad. Entonces, bueno, haciendo un punto de aparte aquí en la parte de acceso basado en roles, esta generalmente es una práctica que se entiende mejor en un nivel de abstracción mucho más alto, por ejemplo, a nivel de programas, aplicaciones, pero también se puede entender a bajo nivel, por ejemplo, cuando lo vemos en los grupos que tiene el sistema operativo, ¿verdad? Los grupos es una forma de control de acceso basado en roles, solo que no se le llaman roles como tal, sino que son los grupos. Entonces, un cierto grupo puede tener acceso a ciertos recursos, mientras que otro grupo no. Y es una forma de definirlo eso. Entonces, es como una versión bastante primitiva, digamos, de los roles. Muy bien, entonces ya dice dominios de protección. Un sistema informático es una colección de procesos y objetos, donde por objetos nos referimos tanto a objetos de hardware, como CPU, segmentos de memoria, impresoras, discos, unidades de cinta, como objetos de software, como archivos, programas y semáforos. Las operaciones posibles pueden depender del objeto. Por ejemplo, los archivos de datos se pueden crear, abrir, leer, escribir, cerrar y eliminar, mientras que los archivos de programas se pueden leer, escribir, ejecutar y eliminar. Entonces, es a lo que nos referíamos con los permisos que puede tener un archivo. Generalmente no le vamos a dar un permiso de ejecución a un archivo de texto. Bueno, técnicamente en Linux se puede, pero si tiene la extensión de TXT sería muy raro. Generalmente son los binarios, los ejecutables, o bien los archivos de shell, los .sh, que son ejecutables. Pero técnicamente cada archivo puede tener este sistema de permisos, banderas que le indican qué puede hacerse con ese archivo. Leer, escribir, ejecutar o eliminar, dependiendo de qué tipo de archivo sea. Entonces dice que a un proceso se le debe permitir acceder solo a aquellos recursos para los que tiene autorización. Además, en cualquier momento un proceso debería poder acceder solo a aquellos recursos que actualmente necesita para completar su tarea. Este segundo requisito, comúnmente conocido como principio de necesidad de conocimiento o need to know, es útil para limitar la cantidad de daño que un proceso defectuoso puede causar en el sistema. Por ejemplo, el proceso P invoca el procedimiento A. Al procedimiento se le debe permitir acceder solo a sus propias variables y a los parámetros formales que se le pasan. No debería poder acceder a todas las variables del proceso P. Si que un proceso opera dentro de un dominio de protección, que especifica los recursos a los que el proceso puede acceder. Cada dominio define un conjunto de objetos y los tipos de operaciones que pueden invocarse en cada objeto. La capacidad de ejecutar una operación sobre un objeto es un derecho de acceso. Un dominio es una colección de derechos de acceso, cada uno de los cuales es un par ordenado de nombre al objeto y su conjunto de derechos. Entonces, no es necesario que los dominios estén separados. Pueden compartir derechos de acceso. Por ejemplo, tenemos tres dominios
Tenemos aquí de 1, de 2 y de 3, lo que implica que un proceso que se ejecuta en cualquiera de estos dominios se puede imprimir el objeto O4. Aunque también es posible que un proceso debe ejecutarse en el dominio de 1 para leer y escribir el objeto O1, mientras que solo los procesos en el dominio de 3 pueden ejecutar el objeto O1. Entonces, estos dominios se refieren a los permisos que hereda un proceso, dependiendo del contexto en que se ejecuta. Entonces, esto siguiendo en cascada el mismo principio de privilegio mínimo. Entonces, cuando yo ejecuto un programa, un nuevo proceso, o incluso un nuevo hilo de un proceso, por ejemplo, pues ese proceso hereda los mismos permisos de quien lo invocó. Y eso define, pues, a qué archivos puede o no tener acceso. Luego tenemos lo que sería la matriz de acceso. Dice que nuestro modelo de protección puede verse de manera abstracta como una matriz llamada matriz de acceso. Las filas de la matriz de acceso representan dominios y las columnas representan objetos. Cada entrada en la matriz consta de un conjunto de derechos de acceso. Debido a que la columna define objetos explícitamente, podemos omitir el nombre del objeto en el derecho de acceso. La entrada de acceso y como J define el conjunto de operaciones que un proceso que se ejecuta en el dominio de J puede invocar en el objeto de I. Entonces, esta es simplemente una versión gráfica de lo que vimos antes. Entonces, tenemos aquí el dominio y qué es lo que se puede hacer desde el diferente contexto. Por ejemplo, F1 solo puede leer, F3 puede también solo leer, y luego acá en M3 lo puede leer F2, lo puede ejecutar F3, y así sucesivamente para cada uno de los dominios que existen. Muy bien. Luego tenemos lo que sería el control de acceso por anillos. Dice que los dominios de protección también pueden organizarse jerárquicamente en una estructura de anillo. Cada anillo corresponde a un único dominio y los anillos están enumerados del 0 hacia el 7. Cada proceso se ejecuta en un anillo. De acuerdo con el número de anillo actual, un proceso que opera en un anillo solo puede acceder a segmentos asociados con anillos superiores, o sea, los que están más en el exterior, o los procesos no pueden acceder a segmentos asociados ejecutar en el dominio de 0 tiene la mayor cantidad de privilegios. Si solo existen dos anillos, ese esquema es equivalente al modo de ejecución monitor y usuario, donde el modo monitor correspondía de 0 y el modo usuario correspondía de 1, o el equivalente a modo kernel y el modo usuario. Luego tenemos el control de acceso basado en roles. Este es probablemente el que más le suene a la mayoría, el que más se usa también. Dice que cada archivo y directorio se le asigna a un propietario, un grupo o posiblemente una lista de usuarios, y para cada una de esas actividades se asigna información de control de acceso. Control de acceso basado en roles asigna privilegios a usuarios, programas o roles según correspondan, donde privilegios se refieren al derecho de realizar ciertas llamadas al sistema o de usar ciertos parámetros con esas llamadas. Entonces tenemos aquí en la imagen, por ejemplo, tenemos usuario 1. Tenemos aquí el usuario 1, que es parte del rol 1. Tiene estos privilegios. Privilegio 1, privilegio 2. Y esto le da permiso pues, de acceder a la ejecución de un cierto proceso. Muy bien. Entonces, seguridad. Bueno, en términos generales, seguridad pues se trata de tener un acceso controlado, ¿verdad? Al final del día, la seguridad se trata de tener control de que usuarios puedan o no hacer cosas en base a algo que nosotros previamente definimos, ¿verdad? No que sea algo ambiguo, no que sea aleatorio, no que si el usuario intenta acceder a un cierto archivo y no hay permisos definidos, el sistema no sabe qué hacer y al azar le da los permisos, no. Seguridad se trata de control, nosotros tenemos control sobre exactamente qué y quién puede acceder a qué y cuáles recursos. Entonces, dice que muchas aplicaciones garantizar la seguridad del sistema informática merece un esfuerzo considerable. Por ejemplo, los grandes sistemas comerciales que contienen nóminas u otros datos financieros son objetivos atractivos para los ladrones. La pérdida de dichos datos, ya sea por accidente o por fraude, puede perjudicar gravemente la capacidad de funcionamiento de la empresa. Decimos que un sistema es seguro si sus recursos se utilizan y se acceden a ellos según lo previsto en todas las circunstancias.
Lamentablemente no se puede lograr una seguridad total, no obstante debemos contar con mecanismos para que las violaciones de seguridad pues, se reduzcan al mínimo. Entonces, ¿a qué nos referimos con violaciones de seguridad? Pues simple y sencillamente a accesos no intencionales o intencionales con algún fin malicioso, negativo. Entonces, por ejemplo, acá los califican como intencionales, maliciosos o accidentales. Entonces dice que es más fácil protegerse contra un mal uso accidental que contra un mal uso malicioso. Su mayor parte de los mecanismos de protección son el núcleo de la protección contra accidentes. Además, una amenaza es la posibilidad de que se produzca una violación de seguridad, como el descubrimiento de una vulnerabilidad, mientras que un ataque se intenta violar la seguridad. Entonces, ¿por qué hace esta distinción? Pues porque muchos de los sistemas de seguridad, o no sistemas de seguridad, sino medidas de seguridad, se hacen para protegerse de los accidentales. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en una organización, eh, bueno, la idea nunca es de que los propios empleados intenten tratar de hackear el sistema, digamos. Entonces, todos esos caen dentro de la parte de accidental. Nosotros queremos evitar que un cierto departamento, por ejemplo, ingrese a algún contenido o recursos específicos que son, no sé, confidenciales. Entonces, se le asignan sus niveles de acceso para que no lo puedan utilizar. Entonces, si un usuario de ellos, por algún motivo, dice, ay, voy a ver que tiene este archivo, el sistema lo detiene. Entonces, esos son los accidentales y son los más evidentes, los más obvios. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos de antemano quién podría tratar de acceder a esos archivos y por qué medios. Entonces, por ejemplo, si se trata de una unidad compartida, por ejemplo, pues a través de un sistema de control de accesos, hablemos de Active Directory, por ejemplo, podemos definir qué usuarios o qué grupo de usuarios tiene acceso a esa unidad compartida. Entonces, hasta ahí, pues todo bien. Cualquier usuario que intente acceder a esa unidad, posiblemente de manera accidental, simplemente se va a topar con un bloqueo que no le va a usar. Los realmente problemáticos son los intencionales o los maliciosos. ¿Por qué? Porque estos no sabemos de dónde van a venir. Podrían venir de cualquier, o no exactamente de dónde van a venir, sino a dónde van a atacar. Porque lo que buscan estos pues son vulnerabilidades, errores en nuestro sistema. Pero obviamente si nosotros supiéramos cuáles son esos errores, pues los arreglaríamos. Entonces, obviamente, estas vulnerabilidades, estos ataques intencionados, pues son los más difíciles de prever, digamos. Entonces, ¿qué puede ser el resultado de este tipo de ataques? Violación de la confidencialidad, incumplimiento de disponibilidad, negación de servicio, robo de servicio y violación de la integridad, que todos son problemas bastante graves. Si nosotros tenemos un sistema, sufre cualquiera de estas cinco eh, amenazas, pues está comprometiendo el sistema de manera grave, especialmente si nuestro sistema tiene algún tipo de funcionamiento crítico. No sé, imagínense que cualquiera de estas les pasa a un banco, es fatal, lo peor que podría pasar. Ya nadie confiaría en ese banco, bueno, sabe qué podría pasar. Pero bueno, luego tenemos los tipos de ataques. Los atacantes usan varios métodos para violar la seguridad. El más común es el enmascaramiento, en que un participante en una comunicación se hace pasar por otra persona, otro host u otra persona. Al enmascararse, los ataques violan la autenticación, la exactitud de la identificación. Luego pueden aumentar sus privilegios, obteniendo así acceso que normalmente no se les permitiría. Pues vamos a hablar sobre algunos de los ataques más comunes. Tenemos el ataque de repetición o replay attack. Así que consiste este, dice que la repetición maliciosa o fraudulenta de una transmisión de datos válida. A veces la repetición comprende todo el ataque, por ejemplo, en la repetición de una solicitud de transferencia de dinero, pero frecuentemente esto se hace junto con la modificación del mensaje, nuevamente para aumentar los privilegios. Considera el daño que se podría causar si en una solicitud de autenticación se reemplaza la información de un usuario legítimo por la de un usuario no autorizado. Entonces, ¿en qué consiste esta? Simplemente nosotros capturamos la transmisión
de un mensaje que llegaba desde el usuario hacia un servidor, por ejemplo, la capturamos, nosotros sabemos que lleva información legítima, la modificamos, la alteramos y luego se la volvemos a mandar al servidor. El servidor la recibe y como recibe información legítima mezclada con información que nosotros modificamos, pues lo volvemos. Esa es una tal vez de las menos comunes. ¿Por qué? Porque hoy en día es muy difícil lograr hacer esto, eh, principalmente porque mucha de la comunicación está encriptada o lleva seguridad. Entonces es muy difícil poder capturar la información, la comunicación y averiguar qué hay en ella. Muy difícil, por no decir imposible. Entonces, pero antes de que surgiera, por ejemplo, lo que era HTTPS, pues todo esto era mucho más común. Y de hecho, pues eso es el motivo de que surgieran esos protocolos como HTTPS o el Shell Secure, ¿verdad? Pero pues no significa que todavía sea imposible hacerlo. Luego tenemos otro que es el ataque de intermediario o man in the middle. Ese creo que sí se mencionó durante la conferencia. También es otro de los más peligrosos. Ese no es tan sencillo de lograr, pero si uno lo logra, pues puede ser muy poderoso y muy peligroso. Consiste en que el atacante se sitúa en un flujo de datos en una comunicación, haciéndose pasar por el remitente ante el receptor y viceversa. En una comunicación de red, un ataque intermediario puede ir precedido de un secuestro de sesión, el que se intercepta una sesión de comunicación activa. Lo vemos aquí en el diagramita, como este usuario intenta comunicarse a través de una conexión hacia una web application, pero el atacante pues intercepta esa comunicación y se coloca entre ellos dos. Entonces, sonaría como que la idea es bastante sencilla. Este usuario manda información hacia acá, pero como yo capturé la comunicación, ahora viene, pasa por acá, yo vengo, la altero, la modifico, lo que sea, y luego se la mando al web application que cree que sigue hablando directamente con el usuario. ¿Por qué es difícil este tipo de ataques? Bueno, realmente porque necesitamos una forma principalmente de colocarnos acá, entre ellos dos. Entonces, ¿cómo podríamos lograr algo así? Pues para poder interceptar esa comunicación, tendríamos que, por ejemplo, ser el servidor de un nodo o un servidor DNS que se encuentre entre estos dos. Y pues solo empezando por ahí, la situación se vuelve difícil. Pero si lo lográramos, pues es definitivamente algo bastante peligroso. Sin embargo, ya existen bastantes medidas de seguridad también contra este tipo de ataques, por lo que hoy en día es también más difícil lograrlo aún. Pero en su momento, pues fue bastante peligroso. Entonces, ¿cómo nos protegemos? Eh, Probablemente muchos de ustedes ya tienen una idea bastante alta sobre seguridad. Algunos probablemente la aprendieron por las malas. Yo probablemente, por ejemplo, también los aprendí por las malas. No me pasó nada tan grave como le pasó a Josué de la conferencia. Nunca me encriptaron mis datos ni me hicieron nada así raro, pero eh, sí estoy seguro de que en algún momento tuve algún minero ahí de, no sé, de Bitcoin, alguna cripto rara funcionando en mi computadora y yo ni me daba cuenta. Entonces, la verdad es que si el ataque lo hacen bien, es muy difícil que uno se dé cuenta de esas cosas. Por ejemplo, lo que a mí me pasó era de que saber que instalé algo de las tantas cosas que en su momento instalé, no sé, tal vez en algún programa, algún juego o algo así. Y entonces cuando yo suspendía la máquina, entre comillas, porque realmente no se suspendía, eh, activando el Windows, sí, tal vez algo por ahí va. Y uno ahí dice, desactivar Firewall y activar Windows. Entonces, cabal, cuando la máquina se suspendía, yo cerraba la tapa, debería suspenderse y hibernar. Pero qué si no, de la nada, ahí la computadora cerrada y se activaba el ventilador, como que se estaba ejecutando y yo sabía qué programa súper pesado. Entonces, eh, por ejemplo, ese se activaba yo mientras usaba la computadora, todo nítido, pero cuando la cerraba, eh, ahí empezaba.
ejecutarse el programa. Obviamente era muy difícil de uno darse cuenta, y peor si uno la dejaba conectada ahí. Imagínense ese gastadero de luz, regalando el poder de cómputo y electricidad a los atacantes. Entonces, ¿cómo nos protegemos de ese tipo de cosas? Protección física, probablemente es la más obvia. No dejar acceso libre en nuestros dispositivos, dejar bajo llave, si es en una oficina, ¿verdad? Tener algún tipo de control de acceso, tarjetas de acceso, escáner biométrico, cosas por el estilo. Luego tenemos la protección humana, que esta se refiere más que todo a la experiencia, a educar a la gente. Mira, no actives Windows con crack, paga tu licencia, son baratas. Si no usa Linux, es gratis. Sistema operativo, mantener el sistema operativo actualizado. Usar el amigos cabal, el amigos es peligroso. Ustedes, nada es gratis en esta vida. Si algo les dan gratis es porque hay truco. Entonces, nada es gratis, siempre pagamos de alguna manera. En el sistema operativo, desde luego, eh, si nosotros no tenemos un sistema operativo actualizado, significa que no tenemos los últimos parches de seguridad y por ende estamos expuestos a potenciales vulnerabilidades que puedan utilizar en nuestra contra, ¿verdad? La razón por la que Android se actualiza, a veces nosotros miramos si recibe actualizaciones y visualmente no cambia nada. Generalmente son los parches de seguridad que están cayendo del kernel de Linux, que ayudan a, pues, obviamente los hackers están todo el tiempo ahí tratando de buscar formas de meterse en la computadora, en los dispositivos de uno. Entonces, cada vez que se detecta una vulnerabilidad, se hace el parche, se lanza y todos corren a instalarlo para evitar que uno pueda ser víctima de esa vulnerabilidad. Entonces, mantener el sistema actualizado es bastante importante. Y por último, la protección de red. Esto estamos hablando ya de cuestiones de, por ejemplo, firewall, el tipo de seguridad. Por ejemplo, creo que todos aquí sabemos que hoy en día usar el tipo de contraseña web, yo era el viejito, ya, yo creo que ya nadie debe usar todavía ese protocolo, pero ese protocolo era bien fácil de, de craquear. Uno en cuestión de unos 5 minutos ya obtenía la contraseña Wi-Fi de web. Para WPA2 y el 3 son muchísimo más seguros. Ya es muy, muy, muy difícil sacar la contraseña de uno de esos protocolos, ¿verdad? Luego tenemos los firewalls, desactivar las conexiones remotas no necesarias, ¿verdad? Una de las cosas que uno generalmente hace cuando uno instala un Linux es cambiar los puertos de conexión SSH, ¿verdad? Generalmente todos sabemos que es el puerto 22. Y por lo mismo que todos sabemos que es el puerto 22, pues deberíamos evitar usarlo para evitar potenciales ataques, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra primera línea de defensa debería ser que el atacante no sepa cuál de todos los puertos es el de SSH. Porque si lo dejamos en el 22 es obvio, entonces ya les solucionamos parte del problema. Entonces, pues a eso se refiere. Entonces, ahora hablemos algo de amenazas de programas. Así que los procesos junto con el kernel son los únicos medios para realizar el trabajo en una computadora. Por lo tanto, escribir un programa que crea una violación de la seguridad o provocar en un proceso normal cambios de comportamiento y tiene una violación es un objetivo común de los crackers. De hecho, incluso la mayoría de los eventos de seguridad ajenos al programa tienen como objetivo causar una amenaza al programa. Entonces, aquí estamos hablando de los virus, ¿verdad? En esencia son los virus. Programas que están diseñados con el único objetivo de violar la seguridad de un sistema. Y esta es tal vez la forma más complicada en el sentido de que es difícil que uno llegue a ejecutar un programa, o sea, porque sí, bueno, si nos descargamos algo, un troyano, tal vez sea el que difícilmente vamos a distinguir, que se camuflajea en otro programa que parece real, es el calculador, y lo ejecutamos y resulta que es un troyano. Pero a lo que me refiero es de que nosotros tenemos que ejecutarlo, ¿verdad? Para caer en la vulnerabilidad, pero aún así, pues estamos hablando de cuestión bastante peligrosa. Es decir, muchos sistemas tienen mecanismos para permitir que otros usuarios ejecuten programas escritos por usuarios. Estos programas se ejecutan en el dominio de proporciona derechos de acceso del usuario que los ejecuta. Por ejemplo, un virus troyano es un tipo de malware que se descarga en una computadora disfrazado de un programa legítimo. Nosotros lo descargamos, pensamos que es algo, es el nuevo God of War 5,
y el GTA 6 resulta que han troyano. Es chiste, ¿no? Luego tenemos los backdoors. Entonces, estos ya se refieren más a trampas que el programador deja en un programa que realmente sí es más legítimo, digamos. Estos sí ya son bien mal intencionados. Porque la idea es que nosotros, digamos que hicimos un programa para una cierta empresa y nosotros decimos, bueno, voy a dejarle ahí en secreto un fragmento de código que me permita ganar acceso después que me despidan así, pues, por toda su información. Entonces, pues a eso se refiere. Pero no lo hago, porque no se integró. Tenemos también la bomba lógica. Esta es muy similar al backdoor, solo que es como más automática. Y, por ejemplo, nosotros hicimos un programa eh, que se camuflajea, por ejemplo, de legítimo. Entonces, tal vez la persona descargó un juego y lo ejecuta y dice, ah, sí, es un juego de verdad, se mira real y todo. Pero que si en el código ya lleva una bomba de tiempo, entonces se va a ejecutar después de un cierto tiempo o cuando se cumplan ciertas condiciones. Entonces, justamente aquí dice, por ejemplo, podría escribir código para detectar si todavía tiene empleo. Si esta verificación falla, se podría generar el demonio para permitir acceso remoto. Se podría ejecutar un código para causar daños al sitio. Por ejemplo, siguiendo el contexto de este ejemplo, por ejemplo, yo digo, hice un programa aquí para mi empresa. Entonces, voy a consultar la API de empleados y voy a revisar si mi empleado sigue activo. Y si no sigue activo, entonces voy a activar la vulnerabilidad, de modo que no se puedan dar cuenta hasta que ya sea multado. Entonces son como ya ataques automatizados que solo se activan en ciertas condiciones o en cierto determinado tiempo. Y por último, pues el virus ya en general, engloba cualquier tipo de virus tenga como finalidad acá. Aquí pues tenemos todos los tipos que se puedan imaginar de virus. Tenemos los gusanos, los famosos worms. Dice que es un gusano, un programa autónomo y autorreplicante que utiliza mecanismos de red para programarse a otras máquinas. Los gusanos pueden modificar y eliminar archivos, incluso pueden inyectar software malicioso adicional a una computadora. A veces el propósito de un gusano informático es solo hacer copias de sí mismo una y otra vez, agotando los recursos del sistema al sobrecargar una red. Entonces, este probablemente es uno de los más famosos, porque es uno de los más problemáticos, por lo mismo de que es autorreplicable. Y por allá, la verdad es que no me acuerdo qué año fue. Pero cuando apareció el primer gusano, fue un desastre. No sé si ustedes conocen esa historia, pero cuando apareció el primer gusano, búsquenlo ahí en YouTube. Fue un caos. Obviamente nadie estaba preparado para ese tipo de cosas, nadie se esperaba. Desastres aquí y allá. Luego tenemos el escaneo de puertos. Dice que el escaneo de puertos no es como un ataque como tal, sino más bien un medio para que un hacker detecte las vulnerabilidades de un sistema ante un ataque. El escaneo de puertos generalmente es automatizado, involucra una herramienta que intenta acceder a una conexión TCP/IP a un puerto específico o un rango de puertos. Luego tenemos de la navegación de servicio o el DDoS, que quizá este es uno que también se les hace muy familiar, que es cuando se hace un ataque dirigido a alguna aplicación, a algún sistema, con la finalidad de sobrecargarlo y que deje de responder. Entonces, por ejemplo, si ustedes han escuchado de Anonymous, que imagino que sí, ellos, por ejemplo, son, porque se requiere bastante recursos, digamos, para causar un tipo de, que un sistema caiga por este tipo de ataques. ¿Por qué? Consiste simplemente en sobrecargar el sistema. Digamos, si yo tengo una aplicación de mensajería, digamos, tipo WhatsApp, entonces vengo yo y le mando una solicitud de enviar un mensaje, aunque esta falle, ni siquiera tiene que funcionar, pero digamos, si yo le mando una solicitud, me va a responder, no sé, no autorizado o alguna cosa así. Pero si luego ya le mando 100 solicitudes, le mando 1000, le mando 100,000, 1 millón de solicitudes, va a llegar un punto en el que el servidor, por más que lo único que esté haciendo sea rechazar, 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 va a llegar un punto en que son tantas que el servidor va a empezar a agotarse la memoria entre tantas solicitudes y en algún momento pues va a colapsar y va a fallar. ¿Y qué va a pasar? Pues se va a caer el servidor, la gente ya no va a poder mandar mensajes, va a empezar con un excelente y finalmente ya no van a poder comunicarse. Entonces, eso es el objetivo de los ataques de DDoS,
Actualmente ya hay varias formas o mecanismos de protegerse de ello, pero dependiendo de la cantidad de carga que se le ponga a un servidor, pues tarde o temprano puede llegar acá. Entonces, estos son los más fáciles, digamos, de realizar, en el sentido de que no necesitamos mayor cosa más que sobrecargar el servidor, pero difíciles en el sentido de que no suele ser fácil. O sea, imagínense qué capacidad de cómputo tiene, por ejemplo, Facebook para manejar todos los usuarios que usan Facebook. Es bastante. Entonces, pues para tirar un servicio como de ese tipo, va a ser muy complejo. Pero cuando se trata, por ejemplo, como servicios de públicas del gobierno, que de hecho están bajo constante ataque, ellos son tal vez los objetivos más comunes de los hackers, gobiernos, porque pues para tratar de hacerles la mala jugada de acceder a archivos así y luego hacerlos que paguen si no quieren que se liberen los documentos o cosas así. Entonces, muchos de los sistemas del gobierno suelen estar en constante ataque por los hackers. Y ahí llegamos a la parte final de la teoría del día de hoy. Lo siguiente va a ser ver un ejemplo guiado sobre el control de acceso en Linux. Pero antes de eso, veo que ya somos más personas, entonces vamos, les estaba diciendo lo de las conferencias de los congresos. Es- Aquí está. Vale, entonces miren, este es el calendario de actividades de las conferencias que van a haber en COESIS 2025. Entonces, empieza el lunes hasta el viernes 3 de octubre. Nota importante, es presencial y es aquí en Torre 3 Campus Tech Zona 4. Bueno, yo la verdad es que no estoy muy familiarizado con esta actividad. Pero, pero no sé, me imagino que tal vez sí, antes, pues ya no puedo hablar. Pero me imagino que sí era ya desde antes de la pandemia. Entonces, de todas las conferencias que están acá, ¿cuáles son las que van a ser válidas para aplicar a los puntos? Pues van a ser dos. Te las voy a mandar ahorita por el chat. Eh, Aquí está. Entonces, sería la de Fab Industry Cyber Security. Ahorita los voy a mostrar donde aparecen ahí el calendario. Seguridad web, vulnerabilidad más importante. Serían estas dos. Para poder optar a tener esos puntos, esos 5 puntos, tendrían que asistir a estas dos conferencias, por lo menos ustedes pueden ir a las que les gusten, pero estas dos son las que van a aplicar. Por ejemplo, la primera es esta de acá, ACDEFAB Industrial Cyber Security, que es del miércoles 1 de octubre, de 8 a 9 de la mañana. Bueno, se extiende hasta las 10, de 8 a 10. Y la segunda, que sería seguridad web, vulnerabilidad más importante. Seguridad web, vulnerabilidad más importante, que es de 15 a 16, o sea, de 3 a 4. Tienen que ir a las dos. Tienen que ser las dos para aplicar el punteo. Pues la idea es de que para mandar su constancia yo voy a habilitar un apartado web donde ustedes van a subir las fotos de que asistieron a la conferencia, en ambas, y así pues ya una vez nosotros confirmemos que si fueron, pues se les dan los puntos.
cómo es el proceso para poder ir a la conferencia donde me registro. La información está en el portal de ESIS o la puedes encontrar también en el portal de WhatsApp de ellos, de WhatsApp o de Facebook. A buscarlo aquí rápidamente. Ta, ta, ta. Ya. Mi registro de ambos taller. ¿Qué es el taller? Si voy solo a una, tengo 2.5. No, no creo. Voy a, voy a plantear la posibilidad, pero no creo, porque si nos dijeron que tenía que variarse de mínimo de mínimo a 2 conferencias. Entonces, no creo. ¿Cuáles son las que hay que asistir? Aquí los voy a mandar otra vez. Ta, 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 ta. Voy a pinear el mensaje. Ahí está. Es Hack the Fab, Industrial Cyber Security y Seguridad Web, vulnerabilidad más importante. La idea era realmente que asistieran a conferencias que estén relacionadas con el curso, pero honestamente ninguna de ellas como que mucho encajaba, desde mi opinión al menos. Entonces estas fueron las que más encajan con el curso, además de que se eligió en base a que tuvieran horarios lo más accesibles posibles. Entonces esas fueron las dos. Como decía, tienen que acceder a asistir a las dos para tener el punto. Y ahora sí, aquí en la página de uso aparece una información de cómo registrarse. No lo veo ahora. Entonces entran a esta página, que es la ecoesis.org, y aquí tienen toda la información del evento, cómo registrarse, toda la información, el programa, los patrocinadores, cómo participar, etc. Desde el 29 de septiembre al 3 de octubre en el edificio TEC de zona 4. Ahí tienen ya la información por si deciden pues, ir a las conferencias. Y si alguien tiene alguna duda o pregunta adicional, está claro. Conferencias son Hack the Fab, Industrial Cyber Security y Seguridad Web, vulnerabilidad más importante. Estar aquí atrás en el chat, pero ahí deberían estar fijadas. Voy a volver a compartir aquí el calendario de actividades. ¿Qué sería? La primera es el miércoles 1 de octubre, que es el taller Hack the Fab, Industrial Cyber Security. Y la otra que sería seguridad web, vulnerabilidad más importante. La otra semana hay clases. No, durante los congresos pues no podemos dar clases. Entonces, no, conferencias son virtuales, no, son presenciales. Todas son presenciales. No hay ninguna virtual, ¿verdad?
Pues aquí pone dónde va a ser la conferencia o el taller. Por ejemplo, la conferencia es aquí se aula magna, el taller Salón 206 del edificio TEC, Torre 3, zona 4. Pues, no sé, más dudas o preguntas. ¿Todo claro? ¿Iban a ir, no? Yo sé que va a estar, la verdad es que sí, por ejemplo, a mí personalmente me queda bastante difícil esos horarios por el trabajo, entonces yo no podría ir, pero espero que a alguno le dé chance de ir. Son temas interesantes, espero que les llamen la atención y no vayan a ir solo por los puntos. Igual voy a mandar aquí las conferencias para que no se le olvide a nadie. Sale. Ahí está el pico por 7 días. Entonces, bueno, si no hay más dudas o preguntas, ahora sí vamos a pasar al ejemplo del día de hoy. Voy a compartirles. Solo esperamos ahí que cargue. Se lo tuve que me han cambiado de IP. Sí, sí. No vi si cambio de IP. A ver, es el delta 54. Estamos conectados aquí a través de nuestra máquina virtual.
Vamos a crear una nueva carpeta. Lo vamos. Entonces, el ejemplo del día de hoy es sobre el control de acceso, pues es más grande, en Linux, usando el sistema de autenticación de Linux, que es PAM, que es el plugable, claro, es que no se sabe cómo se dice. Pero es el sistema de autenticación integrado para poderse autenticar usando el sistema que ya trae Linux por defecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente vamos a hacer como que un pequeño login en consola que nos va a permitir validar, así como un inicio de sesión, usando las credenciales de nuestro usuario en Linux. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Primero, vamos a incluir las cabeceras de PAM. PAM, H y el misceláneo, que son algunas herramientas también de PAM. Vamos a incluir Studio, el estandarillo y string.h para poder manipular las cadenas. Bien, pues ¿qué vamos a necesitar ahora? Vamos a ir directo al main. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Primero vamos a necesitar dónde almacenar el usuario y la contraseña que vamos a usar. Vamos a tener un char de usuario y le vamos a dar un tamaño de 64, que es suficiente para el usuario y para la contraseña. Luego vamos a necesitar pedirle esos datos al usuario. Entonces vamos a incluir desde su nombre de usuario, luego vamos a escanear la entrada, 63 es para referirnos a guardarlo en el usuario. Y luego vamos a hacer lo mismo, pero para la contraseña. Esta puede ser más rápido. Y lo mismo, solo que ahora lo vamos a almacenar en paso. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues tenemos que pasarle esa información al sistema de autenticación de Linux a través de PAM. Entonces, vamos a mandar a... Bueno, primero tenemos que crear una estructura. Una estructura de tipo PAM com. Vamos a llamar compensation. Este es un struct que ya viene definido desde el encabezado que tenemos aquí de PAM, la application. Esta estructura necesita que le pasemos dos cosas. La primera es una función o un callback que va a mandar a llamar cada vez que PAM Authentication necesite decirnos algo o pedirnos alguna información. Entonces vamos a poner PAM Conversation Callback. Esta es una función, no la hemos definido, pero es una de las que vamos a pasar. Y lo segundo es un parámetro. Parámetro podría ser cualquier cosa, pero en este caso, como yo lo que yo estoy haciendo es tratar de autenticar con usuario y contraseña, pues le voy a pasar mi contraseña. Pero no se la puedo pasar solo así, sino que se la tengo que pasar como un puntero genérico. ¿Cómo manejamos punteros genéricos en C? Con un void asterisco. Entonces casteo password hacia un puntero genérico. Entonces ya tengo mi estructura de conversación. Luego tengo que definir un handler para PAM, que es del tipo PAM handler, que también viene de los entradas que incluimos acá. Entonces es un puntero, voy a llamar PAM handler y por defecto va a tener valor null. Muy bien. Entonces, ¿qué necesito ahora? Necesito inicializar el sistema de PAM. Entonces voy a poner aquí PAM result para guardar el resultado de llamar, de invocar esta función y llamando a llamar a PAM start. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer login con qué usuario, pues con username, y ahora sí le mando pero de conversation y de mi handle.
Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a inicializar el servicio de PAM para un inicio de sesión con el usuario que yo haya ingresado acá. Te va a pasar la estructura de mi conversación para que cada vez que PAM necesite, pues que nosotros hagamos algo, algún mensaje, pues va a mandar a invocar a este callback que va a llevar este parámetro y va a inicializar nuestro handler. Muy bien. Entonces, después de que ya hicimos la inicialización, pues tenemos que ver si fue correcta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Usamos PAM result es igual a PAM success. Entonces, PAM success es una constante que ya viene definida igual de estos encabezados y es el código de resultado que trae PAM start. Este es un entero. Entonces, si el código de resultado no es igual a success, significa que igual a PAM. Extraemos cuál fue el error usando PAM string error, el handle y el result, y lo imprimimos. Y si tuvo éxito, entonces lo siguiente que tenemos que hacer es mandar a llamar a la autenticación como tal. Entonces, nuevamente decimos PAM result, para no tener que definir una nueva variable, PAM authenticate, pasamos nuestro handler y set. Necesitamos argumentos adicionales. Muy bien. Entonces no le pasamos ahí ninguna bandera adicional. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Esto es lo que ya va a invocar como tal que se haga la autenticación del usuario, o sea, ir a verificar si el usuario que yo le pasé coincide con la contraseña que yo le pasé. Si sí, entonces esto me va a devolver un PAM result igual a PAM success. Si no es success, significa que, pues, evidentemente algo falló. Entonces, ahora, que la autenticación haya tenido éxito, o sea, que el usuario y la contraseña son válidos, no necesariamente significa que el usuario, por ejemplo, esté activo, va a ser de que el usuario lo bloquearon, el usuario tiene algún tipo de restricción. Entonces, tenemos que validar también eso. ¿Y cómo lo hacemos? Pues usamos nuevamente con PAM result, PAM account management. Damos nuestro handler y bandera cero. Usamos Entonces, ya con esto, pues vamos a validar si, además de que la contraseña y el usuario están bien, la cuenta como tal está activa y no bloqueada ni tiene ninguna restricción. Entonces, en este punto, nuestro PAM result debería seguir siendo success. Si es success, significa que nuestra autenticación fue exitosa. Si no, hubo algún problema. Imprimimos el error y terminamos la aplicación llamando a PAM. Damos el handler y pasamos el PAM result. Por último, con ese result, solo lo devolvemos en nuestro final de programa. Si tenemos, por ejemplo, sol es igual a PAM success, entonces devolvemos 0. De lo contrario, devolvemos, no sé, por ejemplo, 30. Sería nuestro código de error de que vuelve a controlar. Por ejemplo, si pasó acá, llegaría a ser success, esto seguiría siendo success, y devolvemos un 0. Muy bien. ¿Qué nos falta ahora? Definir nuestro callback. Entonces vamos ahora sí a definir la sección. Es como la definimos. Vamos a definirlo como un experto. Queremos que esté disponible desde el inicio. Le vamos a poner lo que le definimos acá. PAN conversation callback. Y esta va a recibir algunos argumentos. Primero, un entero con el número de mensajes que vamos a recibir desde el PAN. Que pueden ser uno o más. Luego, una constante de un struct de tipo PAM
message. Va a ser un puntero de un puntero de referencia. Y por último, el struct de un PAM es, y el parámetro que nosotros le mandamos inicialmente a nuestra función. Y este lo vamos a llamar point. Muy bien. Entonces, bueno, antes de definir esta función, vamos a entender más o menos qué es lo que está sucediendo cuando yo estoy llamando a PAM. No sugieras nada. Entonces, por ejemplo, pues lo primero que vamos a hacer en el programa es ingresar nuestro usuario y contraseña, que por cierto esta contraseña va a aparecer sí, todo. Bueno, pero lo adecuado sería que nosotros pues ocultáramos este input. Bueno, nosotros lo vamos a dejar así visible. Porque eso es una máquina virtual, no importa si la es más, en fin. Tenemos entonces aquí, ya tenemos el usuario y la contraseña. Y luego tenemos nuestro struct que tiene el callback y el parámetro de la contraseña que le vamos a pasar para usarlo directamente. Luego llamamos a PAM start. Decimos que vamos a hacer login con este nombre de usuario. Pasamos los parámetros de la conversación, que sería nuestro callback y sus parámetros, y el handle. Entonces, hasta aquí, PAM se inicia, todo bien. Luego, donde realmente ya empieza la autenticación es en esta parte, PAM Authenticate. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer cuando intenta autenticar? Primero, va a ir a revisar qué métodos de autenticación tiene disponible en nuestra computadora. Entonces, vamos a irnos a etcétera, PAM.d, y aquí vamos a buscar el que dice bueno, el login. Entonces, aquí vamos a tener la información sobre cómo PAM maneja el login en nuestra cuenta. Aquí vamos a ver varias cosas. Vamos a ver en sí detalles y comentarios de cómo funciona este archivo, pero lo que nos interesa son estos que nos están comentados. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener varias cosas. Vamos a tener a qué nos estamos refiriendo, el módulo, que en este caso sería autenticación, el tipo de mm, cómo lo va a manejar PAM. Digamos, aquí van a haber varias, pues esto puede ser opcional, puede ser required, puede ser requisite, puede ser, no me acuerdo cuál era el otro. Mm, Satisfy creo que era el otro. Pero estos son como los más comunes, optional, required y requisite. Y luego va a venir el módulo. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando PAM venga a leer este archivo, se va a ir de arriba hacia abajo leyendo los módulos. Pues, por ejemplo, este que es opcional, significa que va a venir y va a ejecutar este. Pero si esto falla, no le va a importar y va a seguir al siguiente. Luego el siguiente dice requisite. Requisite significa que si esto falla, hasta aquí va a llegar. Aquí se va a quedar. Ya no va a continuar. Entonces, por ejemplo, aquí el PAM no login, si este archivo existiera en el etc no login, y creamos un archivo ahí, automáticamente eso significa que PAM no va a funcionar. ¿Por qué? Porque este módulo PAM no login lo que hace es verificar si este archivo existe, simplemente falla. Y como es un requisite, pues falla toda la autenticación y ya ni siquiera sigue. De una error. Si este archivo no existe, entonces va a pasar al siguiente. Y el siguiente es un session. Entonces este no nos interesa porque no es de autenticación. Eso es tampoco, 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 tampoco. Y llegamos hasta abajo y ya ninguno es de autenticación. Entonces se va a los siguientes que están incluidos dentro de este archivo. Common account, common session y common password. Pues el que nos interesa es el de common.
Porque aquí está el de autenticación con usuario y contraseña, que es este de acá. El PAM Unix SEO es el módulo. Entonces, ¿qué es lo que dice esta? Para autenticación de cuenta, cuando sea exitoso, se va a saltar un módulo. O sea que en lugar de pasar para acá, se va a ir hasta acá. Y por defecto, pues va a ignorar. Luego, ¿qué pasa si este falla? Pues en lugar de saltarse uno, simplemente va a pasar al siguiente. ¿Y cuál es el siguiente? PAM deny. O sea, este módulo lo que hace es simplemente denegar. Como es un requisite, hasta aquí va a llegar. Aquí se va a quedar. Este va a fallar automáticamente. Simplemente con que PAM authentication llegue a esta parte, fallo. Entonces, si este falla, en lugar de saltárselo, se queda acá. Y como este definitivamente va a fallar y es un requisite, hasta ahí termina la ejecución. Si es exitoso, en cambio, se lo salta y pasa hasta acá. ¿Y este qué es lo que dice? PAM permit.0. O sea, este módulo lo que hace es simplemente decir permitido. Si ya llegaste hasta acá, es porque todo estaba bien. Y como ya no hay más, pues aquí se termina la ejecución. Entonces, eso es lo que hace PAM Authenticate. Viene a llamar a estos módulos uno por uno hasta que llega al último o al que termine la ejecución. Ahora, cada uno de estos módulos, cuando se ejecuta, puede hacer de que necesite algún tipo de información. Esencialmente, por ejemplo, el de account, va a necesitar que nosotros le pasemos el usuario y la contraseña. El usuario ya lo tiene PAM, pero la contraseña no. Entonces, cuando llegue a este punto y lo ejecute, dice, ok, necesito una contraseña. Entonces, manda a llamar a este callback, que es esta función, le manda una cierta cantidad de mensajes porque los va agrupando, todos los que va leyendo todos los módulos, y si hay más de un mensaje, pues los manda ahí todos de una vez. Entonces, aquí puede venir 0 o más, el mensaje como tal que nos está mandando PAM, la respuesta que nosotros le vamos a mandar de regreso y el parámetro que nosotros le mandamos acá. Entonces, teniendo eso ya de contexto, ahora sí, vamos a escribir esta función de acá. Que por cuestiones de tiempo, solo la voy a copiar y pegar mejor. El ejemplo de esto y se los voy a explicar. Se nos da tiempo de leer en el chat. Entonces, si recibimos el callback y no hay ningún mensaje, error de una. Ahora si no, entonces lo que vamos a necesitar es generar un array de respuestas para todos los mensajes que vayamos a recibir, que es lo que después le vamos a mandar de regreso acá, en el response. Entonces creamos un puntero del tipo PAM response, mandamos a solicitar la memoria, que va a ser esta cantidad de mensajes por el tamaño de un PAM response. Entonces estamos dando una matriz práctica. Revisamos si se reservó la memoria y si no, error. Y luego tenemos que casquear nuevamente nuestro parámetro que pasamos con un puntero genérico. Lo volvemos a casquear a que sea un puntero de caracteres. Entonces aquí lo que estamos haciendo es casquear. Y ahora sí, para cada uno de los mensajes que recibamos, vamos a venir y generar una nueva respuesta. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Cómo podemos recibir más de un mensaje? ¿Por qué? Porque hay varios módulos por los que PAM pasa antes de llegar a la autenticación. Entonces, no sabemos cuál de todos ellos es el que nos está pidiendo la contraseña. Pues, ¿cómo vamos a saber cuál es el que nos va a pedir la contraseña? Porque el mensaje que recibimos, el PAM message que recibimos, va a traer este atributo que se llama message style. Y entonces puede haber varios tipos. Puede ser que sea un PAM prompt echo off, que esto lo que significa es de que está esperando que nosotros le mandemos algo con el eco apagado, o sea, información secreta o confidencial. Eso nos dice que lo que está pidiendo es una contraseña. O puede ser también de que lo que nos esté pidiendo sea en estilo prompt echo on, o sea que no es confidencial y en este caso nos está pidiendo texto normal. Esto no nos interesa porque cualquier cosa que sea que nos esté pidiendo acá no es la del módulo de autenticación. Entonces, para este caso en específico, le mandamos un null. Pero si lo que quiere es la contraseña, entonces en nuestro array de respuestas le vamos a copiar
la contraseña. Esta función startup lo que hace es duplicar el contenido de contraseña y genera un nuevo espacio de memoria, lo escribe ahí y ahora nuestro puntero va a apuntar hacia acá. Entonces, el response que creamos aquí arriba, ahora va a tener un puntero que apunta a la contraseña. Por último, si no es ninguno de estos dos tipos, significa que es un mensaje de tipo desconocido y es algo que falló seguramente. Entonces liberamos la memoria que reservamos acá y regresamos a red. Pero si no, entonces al puntero que recibimos acá de las respuestas, le asignamos nuestro espacio de memoria de respuestas para que PAM lo pueda acceder después de que nosotros le retornemos. Entonces, si llegamos hasta acá, significa que fue success. Entonces, retornamos nuestra constante de PAM success. Ya definimos los valores. PAM los recibe, procesa y revisa si es o no la contraseña correcta del usuario. Entonces, vamos a compilar. Y lo PAM. C, en salida. PAM. Y aquí vamos a tener que incluir estos dos argumentos que es guión LPAM y guión LPAM MISC. Entonces, por ejemplo, aquí arriba definimos que tenemos estas dos cabeceras que definen las estructuras, los tipos y todo eso. Pero la implementación de esas funciones y todo viene de los módulos de PAM y PAM MISC. Entonces tenemos que decirle específicamente al linker DC que las utilice. Le damos aquí y nos da error. Dice que no existe este archivo, o sea que lo escribí mal. Vamos a ver. Eso está bien. Security, security. ¿Será que ah, sí, es que no. Vamos a necesitar esta librería de acá, ¿no? La que tiene las cabeceras de PAM. Está. Y ahora dio más errores. Creo que lo escribí mal. PAM. Ahí está. Ahora sí. Entonces ahora vengo yo, lo ejecuto. Ese es su nombre de usuario. Ese es su contraseña. Autenticación exitosa. Vuelvo a ejecutar.
Si se dan cuenta, ahí tuvo un pequeño retraso, como, no como exactamente 3 segundos. Dice error de autenticación, authentication fail. ¿Por qué? Porque tenemos justamente un módulo que se encarga de, que es de hecho el primero que aparece, authentication, optional, spam fail, delay, 3 millones de microsegundos o 3 segundos. Entonces, si falla, se activa y tiene un delay de 3 segundos. Es como una medida de seguridad para evitar que nos spameen en inicio de sesión y dejamos bloqueados ahí usuario por 3 segundos, como una penalización diaria. Entonces, así es como funciona. Si se dan cuenta, es bastante sencillo. Usuario, contraseña y listo. Entonces, si alguien tiene alguna duda, perdón. ¿Todo claro? Bueno, si no hay dudas o preguntas, entonces ahora sí, vamos a pasar a la lectura del enunciado del proyecto. Vamos a buscarlo. Muy bien, pues aquí tenemos el proyecto Linux Escritorio Remoto Web. Vale 50 puntos y tiene un estimado de 30 horas para trabajar. Pues aquí tenemos el índice. Vamos a saltar esta parte, el resumen, competencias que vamos a desarrollar, más o menos de qué trata el proyecto. Dice, trata la creación de un sistema de escritorio remoto que funciona a través de API robusta que actúa como intermediario del sistema operativo, llamadas al sistema y la interfaz web. Además, para seguridad va a utilizar el PAM, el Pluggable Authentication Module de Linux, que es el que acabamos de ver. El portal web proporcionará funcionalidad de selección de estado del sistema, uso de memoria, CPU y control remoto. Un acceso diferenciado según la pertenencia al grupo de usuario. Van a haber 2 grupos de usuarios, Remote View y Remote Control. Entonces, los usuarios que pertenezcan a Remote View van a tener ciertos permisos, los que pertenezcan al grupo Remote Control otros permisos. Creo que ya más o menos se entiende de qué va con los nombres, pero vamos a ver ahorita. La autenticación se realizará a través de PAM, alegando la pertenencia de usuarios de servicios autorizados. Más o menos lo que acabamos de ver. Competencias que vamos a desarrollar. Estoy de acá. Esto me lo voy a saltar. Objetivo general. Que se busca que el estudiante demuestre una comprensión profunda del interés de la interacción entre el kernel, el sistema operativo, los demás sistemas y las aplicaciones de usuario. Entonces, si alguien ya lo leyó, se dará cuenta que en este caso, obviamente se van a hacer uso de llamadas al sistema, pues cosas de bajo nivel en el kernel, pero ya va un poco más enfocado al área de usuario. ¿Ok? Porque ya no se trata solamente de funcionalidades así atómicas, como simular una tecla, simular el mouse, capturar la pantalla, tener información del CPU, de la memoria, sino que ahora las podemos combinar para crear un programa de usuario funcional, que tenga una funcionalidad ya más, ¿cómo decirlo? Realista, digamos. Algo que realmente uno sí puede verlo como usabilidad del día a día. Entonces, objetivos específicos, desarrollo de llamadas al sistema personalizadas, desarrollar programas de usuario que interactúen con el kernel, diseñar sistemas seguros siguiendo el principio de privilegio mínimo, bastante importante. Entonces, enunciado del proyecto. El proyecto USAC Linux se centra en la creación de un sofisticado sistema de administración remota para equipos que ejecutan el sistema operativo Linux. La innovación principal reside en la implementación de funcionalidades personalizadas directamente en el núcleo del sistema, llamadas al sistema. Las llamadas al sistema a medida proporcionarán una base robusta y eficiente para la monitorización del control remoto, ofreciendo un nivel de interacción más profundo y potencialmente más optimizado que las soluciones convencionales. El acceso a estas funcionalidades se facilitará a través de una interfaz web intuitiva y accesible desde cualquier navegador moderno. Esta interfaz web actuará como punto central para los usuarios autorizados, permitiéndoles interactuar con los equipos remotos de manera gráfica y sencilla. Para lograr esta comunicación entre la interfaz web y las funcionalidades a nivel de kernel, se desarrollará una API intermediaria. Esta API desempeñará un papel crucial al traducir las peticiones provenientes de la interfaz web
a las llamadas al sistema personalizadas y a su vez al procesar y enviar las respuestas del sistema operativo de vuelta a la interfaz web. Esta arquitectura de 3 capas, interfaz web, API intermediaria y llamadas al sistema, permitirá una separación clara de responsabilidades y facilitará el desarrollo y el mantenimiento de la escalabilidad del sistema. Entonces, tenemos que el escritorio remoto tendrá la capacidad de monitorizar el uso de CPU y el uso de la memoria RAM. Además de monitorización, el sistema permitirá el control remoto de los equipos. Esto implica la capacidad de ver el escritorio, controlar el cursor y el teclado. La seguridad será un aspecto fundamental del proyecto. El acceso al sistema de escritorio remoto se gestionará mediante el sistema de autenticación PAM, lo que permitirá una integración con los mecanismos de autenticación existentes en el sistema Linux. O sea, no vamos a crear un sistema de usuario y contraseña en nuestro programa de usuario, sino que si nosotros creamos o agregamos un nuevo usuario en el sistema operativo, usando, por ejemplo, el comando user ese usuario pues ya debería poderse autenticar a nuestra aplicación porque ya es parte del sistema y ya no debería reconocer pasos. Lo que permitirá una integración de mecanismos existentes. Adicionalmente, se implementará un sistema de control de acceso basado en roles usando la pertenencia a grupos. Se definirán dos grupos, Remote View y Remote Control. Entonces, Remote View, cuyos miembros tendrán permiso únicamente para ver el escritorio sin controlar. O sea, si el usuario con que inicia sesión pertenece al grupo del sistema operativo que se llama Remote View, los únicos permisos que voy a tener en el portal web va a ser de ver el uso de memoria RAM y el escritorio, o sea, una transmisión en vivo del escritorio, pero no lo voy a poder controlar. Por el contrario, Remote Control podrán monitorizar cómo controlar el equipo remoto. Descripción del problema. La tratada surge la necesidad de proporcionar una interfaz de acceso y control remoto para sistemas GNU Linux, lo que permite a los usuarios monitorizar y gestionar recursos del sistema de manera eficiente a través de un portal de web intuitivo. Entonces, esta es como una alternativa a usar SSH, digamos, amigable para el usuario. Y como alguien decía por ahí, es prácticamente como un TeamWeaver, pero nosotros usamos eso. Alcance del proyecto. Dice, el alcance abarcará la creación de un sistema integral de monitorización y control remoto de sistemas Linux, compuesto por varias capas interconectadas y funcionales. Esto incluye desarrollo y extensión de las llamadas personalizadas del sistema. Se crearán nuevas llamadas al sistema para extender las funcionalidades del kernel para obtener valores como el uso de CPU y el uso de memoria RAM. Entonces, por ejemplo, estos dos no existen. Tienen que crear una forma de obtener el uso de CPU y el uso de memoria RAM. Puede ser una o dos llamadas al sistema. A su criterio, lo más fácil sería tener dos separadas, pero si logran obtenerlo en una sola, por ejemplo, y quieren hacerlo así, está bien. Y modificar funciones preexistentes para darle funcionalidad faltante. Por ejemplo, en las prácticas anteriores creamos la de simular el movimiento del mouse, pero no hicimos la simulación de clic izquierdo-derecho. Ahora sí va a ser necesaria porque si no, pues, ¿cómo controlo el equipo, ¿no? También, implementación de una API. Se diseñará e implementará una API que actúe como intermediaria entre el kernel de Linux y la aplicación web, facilitando la comunicación y el control de recursos del sistema a través de las llamadas al sistema. Entonces, en mi programa de usuario, yo invoco las llamadas al sistema y los resultados se los tengo que mandar a mi aplicación web. ¿Cómo? Pues implementando una API. El sistema de autenticación robusto con PAM se integrará al sistema de autenticación de PAM para verificar la identidad de los usuarios y controlar el acceso a las funcionalidades del sistema, garantizando seguridad e integridad del sistema. Entonces, como les decía, no vamos a crear un sistema de autenticación propio de la aplicación, sino que vamos a usar PAM, que ya es el sistema de autenticación de Linux. Diseño e implementación de un portal web interactivo. Se desarrollará un portal web que permita a los usuarios visualizar el estado del sistema, uso de CPU, memoria, y controlar de forma remota el equipo, teniendo una visualización en tiempo real del escritorio y poder controlar tanto el mouse como el teclado. Por último, gestión de usuarios y permisos basado en grupos. Se implementará un sistema de control de acceso basado en pertenencia a grupos de usuarios. Serían los dos grupos mencionados antes, Remote View, Remote Control, para garantizar que solo los usuarios autorizados pueden acceder a determinadas funciones del sistema. Estos grupos serán creados en el sistema anfitrión y se agregarán a los usuarios de acuerdo a los permisos que se quieran otorgar. O sea, si un usuario pertenece a Remote View, como decíamos antes, puede ver el uso de recursos, puede ver el escritorio en tiempo real, pero no lo puede controlar. Remote Control, lo mismo, pero además puede controlar.
Un usuario que no pertenece a ninguno de los dos grupos no va a tener acceso. Debido a que el enfoque no es principalmente el sistema de control remoto, sino la creación de un programa de usuario que se comunique con el kernel, no es necesario que la calidad o velocidad de la visualización del equipo remoto sea óptima. Puede ser de pocos fotogramas por segundo y no necesariamente responder en tiempo real a las instrucciones del mouse o teclado. Entonces, aunque responda en menos de 2 segundos por acción, eso sería aceptable. ¿A qué me refiero? A que si yo hago clic en un lugar, por ejemplo, estoy en el escritorio y hago clic en un icono, por lo menos se tiene que tardar menos de 2 segundos a que se mire que la interacción tuvo un resultado. Las llamadas al sistema y el programa de usuario para la API deben ser escritos en C, pero la elección de librerías y o frameworks para la aplicación web son libres y a discreción del estudiante. Entonces, la parte toda web queda a su disposición como la quieran hacer, pero la API y el programa de usuario para interactuar con las llamadas al sistema sí tiene que ser escrito en C. Entonces, hacen su programa en C que invoque las llamadas al sistema y que responda la información a través de una API, siempre escrita en C, pero la aplicación que se conecta a esa API pueden hacerla en lo que ustedes prefieren, Python, JavaScript, Golang, lo que sea. Eso queda a su criterio. Igual el framework de la aplicación web como tal, quieren usar React, quieren usar Angular, quieren matarse usando HTML puro, lo pueden hacer. Eso queda a su discreción. El control del mouse incluye el movimiento y clic derecho e izquierdo. El scroll no se toma en cuenta. Aclaración acá, por ejemplo, normalmente uno en programas tipo TeamWeaver puede mover el mouse, o sea, solo moverlo, no hacer clic en ningún lado, y eso se va a transmitir a la computadora remota. Eso no es necesario que lo hagan. Digamos, lo más importante va a ser que si yo hago clic en un lugar, que se haga clic ahí. Pero toda la trayectoria que recorre el mouse para llegar ahí, no es necesario que se vea visualmente en la computadora remota. Con que haga clic donde yo dé clic es suficiente. Ahora, si lo quieren implementar, cracks, se aburrieron y quieren echarle más ganas, nítido, lo pueden hacer. El control del teclado incluye las teclas alfanuméricas. No es necesario reconocer teclas especiales, ni símbolos, ni combinaciones de teclas. O sea que yo voy a poder escribir y va a enviar todas esas teclas que yo presione hacia la máquina controlada, tecla por tecla. No voy a usar combinaciones de teclas, ni voy a usar caracteres especiales, o sea, con que reconozca el abecedario y los números es suficiente. No va a haber combinaciones, por ejemplo, control C, shift, algo, no, nada de eso. Más es suficiente con que reconozca las teclas alfanuméricas. Entregables, código fuente de modificado del kernel, código fuente de la API, código fuente de la web app y la documentación técnica. ¿Qué es la documentación técnica? Lo mismo que hemos venido viendo hasta ahora. Documenta los pasos seguidos en todo el proyecto, así como los problemas con los que se encontró o que observó que son comunes y soluciones encontradas, al menos 3. Es importante que proporcione fragmentos de código y explicaciones para las modificaciones al kernel y la implementación de las llamadas al sistema. Por último, metodología. Se recomienda adaptar una metodología ágil. Esto pues ya son recomendaciones de cómo deberían hacerlo, cómo planificar su tiempo para hacerlo. Ustedes le pueden echar un ojo más lento, pero como ya nos pasamos de tiempo, esa parte ya no lo voy a leer. Un pequeño cronograma de cómo debería ir la estructura hasta ahora. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay unas que vienen desde agosto. ¿Por qué? Porque llamada al sistema de control de mouse y teclado, pues fue lo que hicimos en la práctica 1. Práctica 2, llamada al sistema para capturar la pantalla. Entonces, estas técnicamente ustedes ya las tienen. Solo tienen que modificarlas ligeramente para que se adapten al nuevo proyecto. Y lo que sí tienen que crear ahora sería la parte de la API, el sistema de seguridad y la web app. Y como les decía, la entrega tentativa y oficial está de momento para el 16, pero va a ser que tal vez se corra un día más dependiendo de cómo vayan a quedar las calificaciones. Pero oficialmente es el 16. Y aquí tenemos de una vez la rúbrica de calificación, cómo está distribuido el punteo, y de una vez también la hoja de calificación. Aquí está todo. Como siempre, originalidad del trabajo, por favor, nada de copias, nada de plagio. Usen responsablemente los recursos externos, recalcando un poco ahí la IA, como siempre. Y eso sería todo. Si se detectara algún plagio, pues se le informa siempre al catedrático y a la escuela de sistemas.
Perdón que fue algo rapidito, pero pues no quería robarle mucho más tiempo. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, está todo claro. ¿Qué les parece? Una duda, no sé si sería posible dar un ejemplo de cómo era la forma correcta de hacer la sesión de captura de pantalla, es que en la práctica fue imposible hacerla. Voy a dar un ejemplo. La otra semana no tenemos clase, entonces sería hasta la siguiente. Em, entonces, tal vez les deje eh, un video. Voy a ver qué se me hace más fácil. Pero recuerden que ahí está el repositorio de GitLab. Pueden ver otras soluciones, por ejemplo. Otra restricción que les voy a quitar haciendo observación a eso es la generación de la imagen. Ahorita en la práctica 2 ustedes tenían que generarla, o sea, tenían el frame buffer y usaban su programa de usuario, código propio suyo de ustedes para generar la imagen, el PNG. Esta vez ya es válido, ya no hay restricción de eso. Pueden usar un programa o una librería que ya esté diseñada específicamente para interpretar ese frame buffer. Entonces, ya son sus criterios si quieren hacer. El contenido del proyecto, ejemplos de qué darás. Pues está este, evidentemente, que acabo de dar. Voy a darles también, como les decía, el ejemplo de la captura de pantalla, que creo que fue el que más les costó. Y si nos da tiempo, un ejemplo de una API sencilla. Aunque esta parte realmente también no hay ninguna restricción, digamos, la parte de generar la API en C. No les voy a pedir que inventen la rueda ni nada de eso. O sea, busquen una librería que ya existe de APIs en C, que hay varias muy buenas, muy sencillas de usar. Úsenlas, no se compliquen la vida. Para esa parte, la API la pueden usar alguna librería de C, no hay ningún problema. Entonces, sí, eso. Voy a repetir lo que acabas de mencionar sobre lo del framework, por favor. Así, es que en la práctica 2, eh, una de las restricciones era de que ustedes obtenían el frame buffer a través de la llamada al sistema, o sea, la tarea de la llamada al sistema, lo único que tenía que hacer era obtener el frame buffer. Luego, con ese frame buffer, ustedes generaban la imagen. Pero para generar la imagen, ustedes tenían que, en su programa de prueba, o sea, manualmente crear el código que interpretara el frame buffer hacia una imagen. Esta vez ya no es necesario que lo hagan así. Pueden usar alguna de las herramientas que ya existen para convertir ese frame buffer en una imagen. Hay varias. Por ejemplo, yo estaba usando una en Python y encontré por ahí, súper fácil de usar. Yo le pasaba los parámetros y ya facilito lo hacía. Entonces, lo que se les haga más fácil. Ya no hay restricción en ese aspecto. La Syscall siempre debe tener ir a traer el frame buffer. Eso no hay para dónde. Pero convertir el frame buffer a imagen, sí lo pueden usar con alguna librería externa. No hay problema. O si ya tenían su programa de usuario y les funcionaba bien, pues lo pueden seguir usando. No hay ningún problema tampoco. Si alguien tiene más dudas o preguntas. Voy a terminar la grabación porque ya nos pasamos el tiempo.